¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de información digital. Corriendo aquí de última hora, video a la última hora. ¿Por qué troll? ¿Por qué castigas tan feo a tu público? Oigan, es que hoy fue de reuniones. Hay un proyecto del cual estoy obligado a guardar silencio. Los que estuvieron en la transmisión del mediodía les di una exclusiva, nada más por el puro placer de que hay algunos que sí quieren y están interesados en aprender un poco más. Y entonces un video al mediodía interesantón ahí no, bastante interesante mejor dicho, sobre cómo manipulan o manipulaban en la Guerra Fría el gobierno de Rusia para ir introduciéndose en las naciones. Y ahí en el chat escribí una noticia que se viene en puerta. No coman ansias, ya es en próximos días, un suceso bastante interesante, que es algo que ustedes han venido pidiendo y que sin duda pues se lee, se escucha y se toma en cuenta por parte de algunas personas. En fin. Pero eso nos ha quitado el tiempo. Brutal, brutal. De verdad que ha sido una de las reuniones de trabajo impresionante. No hemos parado. Y luego grabé un espacio ahí con Luis Berman y con Octavio Catalán. La disidencia. No la echen a perder. Está muy buena. Platicamos sobre este tema de cómo el gobierno de Estados Unidos tiene una estrategia para ir apretando a López Obrador y que de eso vamos a platicar el día de hoy, precisamente. Precisamente el día de hoy me han estado escribiendo mucho y me han hecho 2 entrevistas al respecto. Me llama la atención porque sin querer toqué un tema que algunos periodistas están manejando. Yo coincido con ellos sobre el tema de hacia dónde va López Obrador. La visita de el dictador, la visita anunciada, que no consolidada hasta el momento que estoy haciendo este video, que además estoy a escasas horas de saber si se hizo o no. Quiero decirles que corrió el rumor el 14 de septiembre que se había suspendido la visita de Canel y que iban a mandar nada más al embajador. Y que Canel iba a estar hasta el 18 en la reunión del CELAC. A las horas que estoy haciendo este video no sé si el trascendido es cierto. Lo único que sé es que López Obrador en la mañanera del 14 dijo, y espérense porque habrá una sorpresa. No sé a qué se refería sorpresa, a lo mejor iba a renunciar o se iba a aventar del balcón, no sé, pero algo iba a suceder, en fin. Cosa que no nos interesa. Lo que ha generado la visita ha sido un sentimiento de rechazo, sin duda. Hemos estado completamente opuestos a la visita de Díaz-Canel a México, pero se ha generado este odio también hacia el comunismo y todo este tema que genera un sentimiento de, oigan, pues no estoy de acuerdo que un dictador esté en mi patria, que a pesar de lo que se está demostrando del cómo han reprimido al pueblo cubano, por ejemplo, en las manifestaciones que se dieron ahora en julio, pues esta convocatoria que hizo Díaz-Canel para que saliera este segmento que defiende la revolución cubana, saliera y agrediera con palos a sus connacionales. De verdad que ha sido miserable por parte de Díaz-Canel, y esa sangre que corre por sus venas sin duda es lo que hoy reclamamos muchos, que empaña la celebración. No es el tema de que esté invitado un cubano, al contrario, México se caracteriza por abrir las puertas al mundo. ¿Ya vieron cómo recibieron a los rusos en el aeropuerto? No, bueno, es que somos un pueblo de verdad increíble, nos encanta construir ídolos. Había una película muy bonita que nunca más volví a ver en los años 80, que hablaba de cómo en México se crean los falsos ídolos.
y habla sobre la construcción de un monumento, por cierto, hablando a propósito, perdón, de el costo tan alto que se descubre que va a costar el monumento a Felipe Ángeles allá en el aeropuerto. No, bueno, es una grosería, 22 millones de pesos por un monumento a Felipe Ángeles, no. Ay, para que en los baños no tengan papel, ¿no? En su aeropuerto tan chafa de López Obrador. En fin, regresando al tema, se ha generado este ánimo de no estar de acuerdo, pero además de odiar al comunismo y todo esto que de pronto se alimenta por, por la anunciada visita de Díaz-Canel a México. Y de ahí se han construido muchas versiones. Cuando vemos que Marcelo Ebrard ayuda a Centroamérica, que López Obrador dona las vacunas que le da Biden, pero Biden no le dice nada. Y vemos muchas cosas que están ocurriendo, el tema de la migración, la Guardia Nacional funcionando como tal, y bla, 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 bla. Y da para pensar que sí, que el comunismo se está apropiando de Latinoamérica y que López Obrador está impulsando una agenda del Foro de Sao Paulo, que ya no existe, y que sin duda México próximamente va a ser Cuba o Venezuela. Miren, puede ser que nos podamos convertir en eso, sí, no lo niego. Pero hay algo que está ocurriendo tras el telón, de lo que no se habla en Palacio Nacional. Jamás lo vamos a escuchar de Obrador, no en el momento y no de la forma que de verdad está ocurriendo. Estados Unidos, se los dice su servidor no por un tema de conspiración o de porque yo creo que están ocurriendo las cosas, no, se los dice su servidor porque sí está ocurriendo así. Estados Unidos lleva meses que han comenzado una agenda de acciones con las que han ido apretando al observador. En este canal de pronto le ponemos, le asesta golpe Biden, Biden da manotazo, Biden aprieta a Obrador, o sea, y hemos sacado estos videos, hay que poner los títulos así para que ustedes se interesen, pero en el fondo sí estamos hablando de sucesos que han ocurrido, que te mandan mensajes de que Estados Unidos está apretando. Yo siento que todo esto inició desde lo de Cienfuegos, pasó por lo de Bartlett, etc, etc, etc. Finalmente López Obrador, a pesar de que venía en un discurso alabando a las dictaduras de Latinoamérica y en una posible alianza con Rusia que se estaba anunciando, de pronto López Obrador lo vemos una mañana arreculando y al ratito ya vimos que había una visita anunciada de Kamala Harris y luego ya comenzaron a venir a México una serie de funcionarios de alto nivel y no vienen nada más a perder el tiempo. Y hasta que finalmente se han dado casos en los que hemos visto cómo México ha empezado a ceder y cómo México ha sido utilizado por Estados Unidos para ser intermediario con los países del resto de América Latina, pero bajo una agenda que le está dictando Washington. Carlos Calvo, el amigo cubano que tiene su canal, decía un tema que me llamó la atención. A mí no se me había ocurrido, porque bueno, él es cubano y él sabe lo que ocurrió en la isla, pero me dijo, oye, troll, están haciendo lo mismo que hicieron con Cuba. Que al final de cuentas Estados Unidos abandonó al pueblo cubano, pero tampoco sometió a Cuba. O sea, sí está el embargo y todo esto, pero el embargo fue más hacia la Guerra Fría que existía entre entre Estados Unidos, y la URSS. Y por cierto, en ese tiempo las relaciones con México eran de otra forma con Cuba. Estados Unidos sí le permitía a México desde entonces tener esta relación y este vínculo con Cuba. Era de
de los pocos países a los que Estados Unidos no le decía nada. Pero a través de México se negociaban muchas cosas. Lo que dice Carlos Calvo es Estados Unidos permitió que en Cuba se instalara la dictadura, y durante 60 años Estados Unidos ha sido cómplice de la dictadura cubana de los Castro. Incluso grandes corporativos como los Rockefeller han sido señalados de participar en negocios de la mano del propio Fidel Castro para su beneficio. Y que los grandes corporativos son los que hicieron alianzas con los Castro, y algunas incursiones que hizo Fidel en el mundo, en el resto del mundo, eran porque beneficiaban principalmente a los empresarios, a este grupo pequeño de empresarios que son dueños casi de medio planeta. Está muy interesante lo que me dice Carlos, porque entonces, con los hechos ocurridos, podrías entonces sí pensar que Estados Unidos consigue lo que quiere de la forma que tenga que ser. Incluso si el pueblo está sufriendo y ellos logran tener un acuerdo con los que dominan y gobiernan ese pueblo. ¿A poco ustedes no les ha llamado la atención que no han apretado en Venezuela como uno pensaría y esperaría? De hecho, llama mucho la atención que uno de los primeros que felicitó a Biden fue el propio Nicolás Maduro. Estados Unidos podría jugar con México a un papel en el que consiga lo que quiere a través de los tratados bilaterales comerciales, le ayude a frenar la migración y nos convierta en la oficina migratoria, el muro que prometió Trump siga con la Guardia Nacional, y le module Obrador a sus locuras en el tema de inversión extranjera, principalmente para que los negocios que se puedan establecer tanto de aquí para allá como de allá para acá estén apegados a lo que se estableció en el TEMEC. Está muy interesante, porque Obrador sí había roto relaciones con Estados Unidos. Lo cierto es que sí traía una intención de pelearse. Suspendió el acuerdo Mérida, expulsó a los agentes de la DEA de México, se terminó la cooperación que existía entre las corporaciones y mexicanas con su contraparte en Estados Unidos, como antes se daba. Y así una serie de sucesos que ponían en evidencia que México sí estaba en una agenda de confrontación con el gobierno de Estados Unidos. Al grado tal, pues, que vimos que nada más la felicitación de Obrador a Biden fue de las últimas, si no es que la penúltima, y sin justificación alguna. Digo, si el propio Maduro ya lo había felicitado 4 días antes. 4 días antes de cuando ya se da el triunfo original, porque luego se van al litigio y Obrador se esperó al litigio. O sea, ni siquiera lo felicitó a la semana como lo hicieron todos los mandatarios. Estados Unidos ha logrado en los últimos meses arrinconar a Obrador. ¿Cómo lo logró? Tiene que ver mucho con deuda, tiene que ver mucho con las políticas que aplica Estados Unidos en materia de envío de remesas de recursos. Recordemos que Estados Unidos, si decide que se cierran los envíos de remesas, como lo hizo con Cuba, lo va a hacer. Y no olvidemos que una de las fuentes de riqueza para este país, lamentablemente, es nuestra mano de obra migrante en Estados Unidos. Es impresionante que dependamos de nuestros connacionales y no de una riqueza productiva. México ha cedido, sin duda, y recientemente
se dio una reunión de alto nivel de negocios, un acuerdo que se había perdido o mejor dicho, que sí nació en el 2013 con Barack Obama y Enrique Peña Nieto, pero que con Donald Trump se había suspendido. En este acuerdo de alto nivel, quien establece la agenda para negociar las inversiones, pues es Estados Unidos, sin duda. Y llama la atención que hace unos días, después de una consecuencia de varios actos y de varios personajes que están involucrados, Estados Unidos por fin le da el garrazo a López Obrador. Por fin. Aprietan una tuerca más. A México no le interesa la competitividad global y por lo mismo sus prioridades estratégicas y comerciales, que son endogmáticas, discrepan de los estadounidenses. Este jueves pasado, en el All Excuse Building, un edificio contiguo a la ala oeste de la Casa Blanca, donde se encuentran las oficinas de la Presidencia de Estados Unidos, se llevó a cabo la primera reunión en 5 años de diálogo económico de alto nivel. Vuelvo a insistir, este medio de tener negociaciones para la relación bilateral la suspendió Donald Trump. Bueno, se reactivan, ¿eh? Esta es la primera traición de López Obrador a Donald Trump. López Obrador permite y acepta que ahora se restablezcan estas nuevas relaciones de un acuerdo que se firma desde el 2013 llamado Diálogo Económico de Alto Nivel, con sus siglas DIN, para meter a México al redil. López Obrador acepta esto. ¿Sabe López Obrador de qué se trata? Todavía se quiso jalonear, y la última llamada con Kamala Harris, que no le aceptó la llamada Biden. A ver, está confirmado que Biden no le quiso aceptar la llamada y que tuvo que hablar con Kamala, y que al otro día ya había vacunas, pero al otro día también llegó funcionarios de alto nivel de Estados Unidos y obligaron a López Obrador a que cumpliera acuerdos que ya se habían hablado con la vicepresidenta. López Obrador acepta que se restablezca este acuerdo de diálogo de alto nivel, y con esto Estados Unidos logra meter al redil a México, o visto de otra forma, alinear las políticas de los dos países para lograr los objetivos planteados desde su fundación, insisto, en el 2013. En la definición de prioridades estratégicas y comerciales y la competitividad global de ambas naciones, mediante un plan de trabajo que se revisó con ventaja para ambos países. Eso sí hay que revisarlo, porque no fue solo Marcelo Ebrard, también hay involucrados representantes del comercio de ambos países, y lograron equilibrar ahí cuestiones principalmente para las inversiones extranjeras. Lo que sí es que López Obrador se va a ver obligado a bajarle 3 rayitas al tema de no permitir la inversión y estarse pasando por encima el TEMEC. Aquí me quiero frenar. Muchos en este momento han de estar escribiendo diciendo: troll, pero López Obrador no respeta nada. A ver, López Obrador dice una cosa, la realidad es otra. O sea, lo hemos visto muchas veces. López Obrador en la mañanera sale envalentonado, pero cuando nos damos cuenta, está aceptando condiciones como estas, tratos como estos. Bueno, a ver, ¿y por qué tiene a la Guardia Nacional desplegada igual que como se lo pidió Donald Trump, deteniendo migrantes? Pues ustedes están viendo las imágenes. ¿Y qué salió a decir López Obrador en la mañanera? No, México se abre a los visitantes del mundo. Y una cosa es lo que dice en la mañanera para mantener a un segmento de la población que cree en él y cree que lo que él habla es una letra escrita, y otros somos los que sí tenemos
capacidad de razonar y darnos cuenta que el señor en las mañaneras miente porque en la realidad es otra. Finalmente, ¿cómo es que van a controlar? Bueno, en este acuerdo que se firmó, el DIN, se estableció que habrá reuniones periódicas. Fíjense, esto se lo aumentaron, ¿eh? Cuando fue con Enrique Peña Nieto y Obama, se firmó el acuerdo y había un acuerdo entre caballeros y las cosas jalaron. Pero como este es López Obrador, y López Obrador ha mostrado un comportamiento errático en su política con Estados Unidos, lo que se aprobó en este acuerdo es que van a estar haciendo reuniones periódicas y revisiones al mismo. Como recuerdo cuando criticaron a Enrique Peña Nieto de que el Tratado de Libre Comercio incluía fiscalización por parte de Estados Unidos. Uy, que cómo se va a permitir que se vulnere la soberanía de México. Y son los que están gobernando hoy, se tendieron en el piso, inmolándose porque México había aceptado esas cuestiones. Cuando llega López Obrador, lo primero que dice es que hay que quitárselo al tratado, y SADE construye ahí una situación en la que nada más le cambiaron el nombre, pero al final de cuentas sí son inspectores. Hoy en el DIN, para que no quede duda con López Obrador, se acuerda que sí van a ser periódicas las reuniones, y que las reuniones aparte van a ser de revisión de lo que de verdad se está haciendo, respetando en materia bilateral, principalmente para negocios. Otro tema muy interesante, el DIN antes estaba construido para que se vigilara el Tratado de Libre Comercio. Esta parte es muy importante. A ver, con Enrique Peña Nieto, Barack Obama establece este tratado, este acuerdo de alto nivel, pero para revisar las cuestiones de inversión, las cuestiones de negocio, y principalmente aquellos ajustes que no fueron considerados en el Tratado de Libre Comercio y que eran necesarios estar revisando a través de este organismo, de esta reunión de alto nivel. Oye, lo que no viene ahí contemplado, pero ya nos está brincando y nunca se nos ocurrió que iba a suceder, lo revisábamos, pero en materia de negocio. Hoy le impusieron a López Obrador en este DIN temas de telecomunicaciones, temas de ciberseguridad, temas de seguridad, temas de migración. No, bueno. La puerta abierta para que Estados Unidos imponga la agenda y la relación con México. No es un tema de un supuesto y el troll se está aventando una fantasía interesante. No, ustedes pueden consultarlo en la página oficial de la Embajada de Estados Unidos, en la página del propio gobierno federal. Ahí viene el acuerdo de alto nivel, de alto impacto, perdón, y todo esto que quedó aprobado, lo pueden ustedes leer claramente, y yo les recomiendo ver mucho el apartado 3, el punto 3, que es el que ha tenido de verdad, ha llamado mi atención, porque yo no veo que se dé un escándalo en México por lo que está sucediendo. Yo creo que los seguidores de Obrador ni siquiera tienen ni idea de lo que Marcelo Ebrard firmó, porque lo que deja muy claro es que en esta guerra de la globalización que existe entre Estados Unidos contra Rusia y China, México tomó una postura, y firmar el acuerdo en favor de lo que propone Estados Unidos pone a México en una condición en la que con Estados Unidos le tiene que cerrar las puertas a China y a Rusia. Es muy interesante, porque los seguidores de Obrador no tienen ni idea de lo que firmaron. Bueno, el propio Raimundo Rivapalacios, en una columna del Financiero, preguntaba: ¿sabrá el presidente lo que firmó Marcelo Ebrard? Y
Y miren, yo creo que sí sabe. Yo creo que es parte de la personalidad de Obrador, de que por un lado está negociando con los gringos, aunque por el otro lado esté tratando de mantener un electorado en México. Si fuera la versión o la hipótesis que establece Raimundo Riva Palacios de que Marcelo Ebrard firmó sin enterar a Obrador realmente de lo que de a dónde llevó a México y cuánto se comprometió México, entonces estaríamos hablando de una venganza de Marcelo Ebrard. Desde que se instauró el contexto se ha modificado. Peña Nieto y quien lideraba la delegación mexicana, el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ahora son perseguidos en México por la Fiscalía General. ¿Se imaginan el contraste? Mientras que quien encabezaba del lado estadounidense en aquel entonces era Joe Biden. Y él es ahora el presidente. ¡Qué contrastes! Este nace por Barack y Peña Nieto, pero quien lo operaba era Biden en aquel entonces. Y hoy Biden es el presidente. López Obrador hubiera preferido a Donald Trump como homólogo. Tuvo un mal arranque con él. En el sexenio pasado las políticas estaban alineadas con los demócratas como lo habían establecido en el 2013. Actualmente a México no le interesa la competitividad global y por lo mismo sus prioridades estratégicas y comerciales, que son dogmáticas, discrepan de los estadounidenses. En muchos sentidos se dará una refundación del diálogo económico de alto nivel, el DIN. Y a ver, no es que cuando hablo de México, porque México está representado por Obrador y lamentablemente lo que está decidiendo, aunque no queramos, o sea, nosotros no estamos de acuerdo con Obrador y muchos seguramente van a poner, ¡Tol, pero no digas que México es López! Sí, pero López es el presidente y para donde nos lleva, pues lleva al país. Así que entonces México no tiene interés en la globalización porque tenemos un presidente arcaico que no quiere la globalización, que no le interesa ver más allá de la frontera mexicana. A él le interesa estar haciéndole campaña a Claudia Sheinbaum y ya. Lamentablemente lleva al país entre las patas en esta poca visión que tiene y tan cerrado nuestro presidente. El DIN no dejará de funcionar como mecanismo político y diplomático que desde aquel entonces destrababa problemas dentro del Tratado de Libre Comercio, lo que les comenté, antes para prevenir que se llegara a alguna disputa legal como las que hoy existen. Vean mi video de BAM tras la 4T. Habla sobre estas disputas y una que se está ahorita peleando en un tribunal del lado de Estados Unidos. Bueno, estas reuniones eran para una revisión periódica y en ella se revisaba el estado de las relaciones económicas y comerciales. Pero a partir de este jueves pasado, hace unos días, una semana, este nuevo acuerdo que firma Marcelo Ebrard como canciller mexicano se vuelve un instrumento de control y rendición de cuentas, donde se verán, entre otras cosas, los cambios de reglas en materia de inversión, que son las que han causado tanto conflicto, tantas fricciones entre ambos países. Y además, diferencias legales, porque las estupideces que ha cometido la 4T y sigue cometiendo, nos han llevado a perder toneladas de miles de dólares en acuerdos de última hora, porque van y se ponen gallos, pero ni siquiera tienen ni idea de cómo está el trasfondo de cada tema. Aunque en este capítulo no hay modificación sino acotación, dentro de la ambigüedad de los intereses de cada nación, como se mostró desde el viernes pasado en la declaración de la Casa Blanca sobre la reunión del DIN, se está buscando el reencauzamiento de la relación bajo términos distintos a como los ha estado planteando López Obrador. Esta parte es muy importante.
En la Casa Blanca dijeron, vamos a establecer una nueva relación. Es decir, no les gusta cómo se comporta López Obrador y cómo quiere tratar a Estados Unidos. Le acaban de imponer la agenda. Ya lo firmaron. No es un tema de sueños, es un tema real. Ya lo firmaron. Y lo va a cumplir. Porque además es un tema donde podría venir y desencadenar cuestiones muy duras para el país y para el propio López Obrador. El hecho de que no respete estos acuerdos, ¿eh? Aquí sí se alinea o se alinea. Aquí si no se alinea se le acaba el financiamiento. Aquí si no se alinea le van a empezar a liberar órdenes de aprehensión a diferentes personajes que tiene a su alrededor. Aquí si no se alinea le van a quitar las remesas. Aquí si no se alinea le van a quitar las vacunas. Bueno, no ha resuelto ni lo del aeropuerto, la categoría a la que nos bajaron en cuestión de seguridad. Y en eso tiene Estados Unidos cómo destrabarlo en 2 minutos. Tiene cerrada la frontera. ¿Saben ustedes si se la iban a abrir antes de que firmara? No, no se la iban a abrir hasta que firmaran. Estados Unidos está apretándolo poco a poco. Oye, que va Biden a México. No, no va a venir. Los engañaron. Le hicieron lo mismo que hace López Obrador. Ilusionarlos. Y a la mera hora le cambiaron la jugada. Viene uno de los funcionarios de más alto nivel en Estados Unidos, después de Kamala Harris. Pero no es Biden. Y aquí hasta López Obrador lo anunció en una mañanera, ¿eh? Se está confirmando la visita del presidente Biden, lo dijo en una mañanera. Bueno, pues ya le jalaron el tapete, ya lo hicieron firmar y de todos modos Biden no va a venir. No va a venir, Biden va a venir ya hasta el final, cuando lo tengan de rodillas, cuando ya lo exprimieron, cuando ya le sacaron todo. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Sobre la relación que no les gusta que tiene López Obrador y se la están cambiando. Se está buscando un reencauzamiento de la relación bajo términos distintos a lo que ha establecido López Obrador, que cae de manera regular en la retórica pendenciera que utiliza ante audiencias domésticas y que le han provocado varios extrañamientos, amagos por parte del gobierno de Estados Unidos. Es Marcelo Ebrard quien lo ha tenido que calmar, incluso advirtiéndole que tiene consecuencias cuando de pronto se pone a dar discursos a lo estúpido, porque después termina doblando las manos. O sea, es que si dijeras, es que es un presidente que sí tiene la intención de pelearse con Estados Unidos y no se dobla, ¿verdad? Pero a la primera que le dice Marcelo no, porque nos van a apretar aquí, le baja 3 rayitas al ruido y no vuelve a hablar del tema. Ya ocurrió hace 2 meses en la mañanera. Como principal pilar de este nuevo diálogo de la Casa Blanca, colocó algo inexistente en el pasado. Fíjense bien, la reconstrucción de la relación con México, que es el reconocimiento de lo mucho que se dañó durante los 4 años de Donald Trump. Madrazo a Donald Trump. Pero también, a diferencia de lo que se establece en el 2013, en aquel momento con Barack Obama y Peña Nieto, impactado por la extraordinaria pandemia del COVID y la agenda estratégica de Biden, se añadieron 3 temas novedosos. Tomen nota. Esto es nuevo, esto se lo acaban de imponer a López Obrador. El primero, esto no ocurrió durante 8 años. La recuperación del coronavirus, el cambio climático, donde los 2 presidentes están en las antípodas, y la cooperación en materia de seguridad. O sea, lo que hace años pusieron Barack y Peña para nada más arreglar el tema comercial, hoy se le convierte a López Obrador en una agenda de cambio completo de política. Así de sencillo. ¿Quieres salir de la crisis del COVID? Vamos a hablar de inversiones. ¿Quieres resolver la seguridad y yo te permita quitar fichas, abrir fronteras, esto? Pues vas a tener que modificar ciertas acciones. De verdad que está muy interesante. Y bueno, lo del cambio climático,
es que me da risa porque también, fíjense bien cómo ha venido modificando. A ver, acaba de anunciar hace unas semanas López Obrador una inversión de un parque de energía solar como nunca antes se había invertido en México. ¿Ustedes creen que lo está haciendo porque de pronto se volvió un luchador del cambio, un pro luchador del cambio climático, contra el cambio climático? No, es parte de lo que te ha obligado a hacer según la agenda que le están imponiendo desde Estados Unidos. O sea, de verdad es que me da mucha risa cómo Obrador tiene unos contrastes brutales y sus seguidores no hablan, no dicen nada. Sus youtubers favoritos se la pasan hablando de pendejadas, de problemas domésticos para traer distraída a toda la clientela electoral que tienen, pero no hablan de estas cosas, se quedan callados porque saben que están de rodillas ante Estados Unidos. El primero y el tercer punto, el de la pandemia y el de la seguridad, tienen que ver con la frontera entre los dos países, porque el énfasis en la contención de la migración en la frontera sur se ve en otras ventanillas que no necesariamente están en el DIN, que está más en la seguridad nacional de Estados Unidos y en las decisiones de López Obrador que le han vulnerado. Dos son fundamentales en este contexto: la apertura de la frontera a la migración, donde está el ingrediente de política doméstica que está impactando negativamente en la imagen de Biden y obligándolo a tomar decisiones migratorias similares a la del Trump. Y el componente de eventuales terroristas que quieran cruzar la frontera norte de México, potenciando por el regreso de los talibanes al poder de estos a Afganistán. Este último tema está vinculado con las restricciones que le impusieron a los servicios de información policial y de inteligencia desde el año pasado, que afectaron la cooperación que se habían alcanzado en los dos sexenios previos. Ya lo dije antes, cómo el Plan Mérida fue nulificado por completo por Obrador, y que pues la queja de ellos es que incluso hoy, si quieren conseguir información, los agentes de la DEA sostienen que para conseguir información de México le pagan a informantes, porque los cuerpos de seguridad en México ya no les pasan ninguna información. Bueno, les pasaban, porque hasta hace poco comenzaron a obligar a López Obrador el regreso de los oficiales de la DEA y la colaboración entre agencias. Está muy interesante porque vamos a ver qué demonios va a hacer con sus amigos del norte si de pronto tiene que permitirle a Estados Unidos el regreso a las operaciones a nuestro país. El gobierno mexicano sabe del interés de estas prioridades desde la semana pasada, al pedir al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que estuviera por favor el jueves en la reunión. En un encuentro del más alto nivel, tan pronto llegue a este país con el presidente para hablar precisamente de estos temas, que por cierto ya presentaron la carta el día de hoy que hice el video, las cartas de presentación del embajador, más como llegó, ¿no? De sombrero todo vaquero al aeropuerto de México, un cowboy llegó a México. La petición de Salazar fue transmitida por medio del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sin saberse cuándo podría darse el encuentro. Salazar, que tiene previsto aterrizar en México el 13 de septiembre, y que por cierto se adelantó, trabajó en el gobierno de Obama y lo conoce muy bien Joe Biden, por eso es que lo está nombrando embajador. Es un ambientalista y promotor de energías limpias, pero el énfasis que impondrá a la relación es la de la seguridad interna y nacional de Estados Unidos. A eso viene el embajador. Salazar está presentado oficialmente a los mexicanos para este jueves, pero la reunión la llevará la vicepresidenta Kamala Harris, que tuvo una diferencia con el presidente López Obrador en su última reunión virtual, que terminó zanjada de buena manera. El restablecimiento del DIN será el componente que abre el restablecimiento de una llave que torcerá más la tuerca sobre el gobierno de México, que ha tenido que aceptar un mecanismo opuesto a la visión estratégica de López Obrador,
como ya lo hizo en el tema de la contención de migrantes en la frontera con Guatemala, por la asimetría de la relación bilateral, una realidad a la cual no puede vencer la narrativa del presidente ni alterarla. Una cosa es lo que diga y otra cosa es lo que va a tener que hacer. El DIN, sin embargo, puede ayudar a moderarlo, si no en su palabra, sí en sus acciones, y evitar que sus ocurrencias sigan dominando la vida pública y sobre todo las políticas públicas. Washington le ha impuesto un marco de referencia a la relación, pero si actúa con inteligencia y encuentra espacios en la adversidad, podrá sacar provecho para sus intereses y prioridades nacionales, siempre y cuando vuelva a ser el pragmático que hace unos años fue. Y es esta parte donde por eso le preocupa a los cubanos que finalmente López Obrador termine administrando esto que le está imponiendo Estados Unidos, cumpla con el gobierno americano lo que le están pidiendo y a cambio López Obrador pida que no se metan con él en su política y que le permitan seguir gobernando. Lo cual para nosotros es duramente una realidad. Y finalmente por eso hago el video, porque cuando, insisto, cuando yo leo que muchos seguidores dicen ¿cuándo va a intervenir Estados Unidos? ¿Cuándo van a venir por él? ¿Cuándo lo van a sacar? Amigos míos, eso no va a ocurrir. Temo decirles la verdad. Estados Unidos ya comenzó a apretar a Obrador, pero lo está apretando bajo sus términos, bajo sus intereses, y lo demás no le interesa a Estados Unidos. Así de claro. Soy su amigo Miguel Quintana el Troll. Vamos a seguir platicando de estos temas. Va a dar mucho de qué hablar. Vamos a ver cómo se desarrolla estos actos cívicos. Si Cuba de verdad asomó la cabeza en los festejos con la presencia del dictador. Bueno, del títere, porque no es el dictador, es el títere de los dictadores, de los que gobiernan realmente Cuba. Canel es un peón. Canel está tan perdido en Cuba que incluso muchos han señalado que todas estas revueltas han sido a propósito para cortarle la cabeza. Yo los dejo hasta aquí. Nos vemos en un siguiente video. Cenen rico, disfruten las fiestas patrias y mañana vamos a estar poniendo entrevistas que se dieron y algunos programas que están ahí interesantes que me han estado pidiendo, como el Foro de Sao Paulo. Mañana disfrute porque son programas largos. Mañana van a ser programas largos y regresamos el viernes con este tipo de videos de contenido. Gracias, soy su amigo Miguel Quintana. Buenas noches. Oigan, no puse la bandera de gringa porque estamos platicando, pero bueno, debería de haber puesto la bandera de México y decirles viva México, pero pues ya no di el grito. Por lo menos la voy a quitar, porque sí es cierto. Tengo la bandera de Estados Unidos en lugar de la de México. Ay. Cuídense mucho, disfruten de los festejos, no se agüiten, no necesariamente se tiene que ver el grito ni estar viendo al presidente de este país. Con que ustedes disfruten su nacionalidad, con que ustedes amen a su patria, con que ustedes conserven las tradiciones en casa, sin distraernos, sin olvidar lo que realmente estamos viviendo, pero tampoco sin amargarse, al contrario, que esto sirva para encontrar este espíritu mexicano que a veces se pierde en la decepción de los hechos que ocurren y que le afectan a México. La verdad es que si queremos defender a México y queremos hacer algo por él, debemos de amar a México y debemos de sentir identificados por México. Ahí está la bandera. Ay, no la puse atrás. Bueno, ahí está la bandera y no me queda otra más que decirles viva México. Buenas noches. Que tengan una muy bonita noche mexicana. Vámonos.